Danilo Medina les ha adelantado el plan. Definitivamente ha causado mucha conmoción, primero a lo interno del PRM, pero sobre todo en los corrillos, en los mentideros políticos, la confesión, entre comillas, muy entre comillas, de la vicepresidenta Raquel Peña de querer ser presidenta de la República Dominicana. Dijo ella que no le haría tanta ilusión, no le hizo tanta ilusión el ser vicepresidenta como el sí ser la primera mandataria de la nación. Lo dijo en un evento, creo que estaba patrocinado inclusive por las empresas de don Manuel Arsenio Ureña, uno de esos pilares, ¿no?, empresariales de Santiago. Pilares empresariales de Santiago. Eso no es de gratis. Raquel Peña es parte de ese grupo de Santiago. Es la cara visible de esos empresarios de Santiago que han acumulado mucho poder en estos gobiernos de Luis Abinader. Es una mujer de armas tomar y ha desempeñado funciones administrativas, de gerencia en diversos sectores en los gobiernos de Luis Abinader. Ministerio de Salud Pública, en educación un tiempo, también en el sector eléctrico, en todas partes ha desempeñado roles Raquel Peña, y no solamente son cosas de que para apagar fuego, sino para regentear intereses, porque así es que se mueven las cosas, señores, en política. No es de otra manera. Los otros son engañifas, ¿no? Son puros postulados, y más en la política dominicana de la fuerza y la maña. Sin dudas que Danilo Medina y esa entrevista en El Sol de la Mañana y sus declaraciones consistentes en diferentes actos políticos del Partido de la Liberación Dominicana, revestidos de supuestas actividades propias partidistas, pero que terminan en mítines de alguna manera, pues han adelantado las acciones del grupo de Luis Abinader, que, como hemos dicho en varias ocasiones, ha promovido como una suerte de delfín a Raquel Peña. Oficiosamente se conoció del asunto desde lo interno del PRM, como, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, los dirigentes PRMistas la ven como un cuerpo extraño y no la terminan de asumir, pues se sabía de que ella era un delfín, por lo menos de grupos que están alrededor del presidente Luis Abinader, sino hasta un proyecto del mismo Luis. Aquí lo hemos dicho. Esto no ha hecho más que oficializarse y no ha hecho más que adelantarse ante las acciones de Danilo Medina, la actividad política que está haciendo Danilo Medina. Pero también hay otra cosa en juego, ¿no? Luis Abinader no podemos divorciarlo de 2028. Está todavía por ahí, por ahí está pululando ese fantasma de un recurso contra la Constitución y su reforma que promovió el mismo presidente Luis Abinader en 2024. Por ahí comenzó Aquiles Jiménez, que muchos abogados han considerado descabellado, pero él comenzó diciendo: el presidente Abinader está impedido de eso y no podemos darnos el lujo de perdernos a Luis Abinader. Aquí hicimos el análisis también de esa acción de Aquiles Jiménez. Le buscamos otro filo, pero no sería, eso sería en primera instancia delatar lo que se pretende con Luis Abinader, lo que hizo Aquiles Jiménez. Entonces, ahí está todavía latente la posibilidad de que Luis Abinader quiera quedarse para el año 2028 y que Raquel Peña, que ha sido siempre, y lo digo desde la hipótesis, quizás desde lo especulativo, desde lo analítico, quizás el plan B,
ha tenido que activarlo rápido porque Danilo Medina ha salido al ruedo. Y porque recordemos algo, en los cálculos de quienes, porque sí están, ¿no? De quienes promueven digamos, una repetición de Luis Abinader en el poder por tercera vez, más que nunca por necesidad, está habilitar a Danilo Medina. Que a Danilo Medina lo identificarían como un candidato débil, un candidato con una altísima tasa de rechazo, porque si habilita a Luis, estaría habilitando a Danilo Medina, que serían, digamos, los dominicanos que están impedidos de aspirar a la presidencia en República Dominicana. Entonces, habilitando a Luis, habilitan a Danilo. Danilo está en plena acción política y promoviendo sus propios intereses. Danilo Medina no está jugando para nadie dentro del PLD. Para nadie está jugando más que para él mismo. Danilo Medina no solamente se siente dueño del PLD, que lo es, sino que Danilo Medina también se siente candidato del Partido de la Liberación Dominicana. No hay duda de ello, de cómo se siente Luis Abinader. Y esto, repetimos, es un adelantar la jugada de Raquel Peña, candidata del PRM, y lo que implica, señores, lo que implicaría, que eso lo podemos hacer en posteriores análisis, para los demás aspirantes dentro del PRM, una Raquel Peña que tiene toda la intención de promoverse y los empresarios millonarios, millonarios que tiene detrás. Eso no es poca cosa. Eso es de análisis también. Bueno, parece que David Collado se confió demasiado con el compromiso del presidente Abinader apoyarlo, ¿no? Estas declaraciones de Raquel Peña tienen que estar haciendo mucha milla en el equipo político y en el propio David Collado. Evidentemente, unas declaraciones como esta de la vicepresidenta, decir que tiene el sueño de ser presidenta de la República Dominicana, evidentemente esto no va a ser algo que salió espontáneamente de ella dentro de una actividad, ¿no? Esto tuvo que haber sido consensuado con el presidente de la República, estas declaraciones. Y es parte, obviamente, del plan. El plan que nosotros lo detectamos desde el inicio de esto. El plan de Luis Abinader, una vez se vio impedido de tratar de ir más allá de 2 periodos por la administración demócrata. En ese momento, pues Abinader apostó al plan A. El plan A era Raquel Peña, porque es la persona que le puede garantizar su protección luego que deje el poder. Vimos desde un principio cómo empezó Luis Abinader a promocionar a Raquel Peña. ¿Recuerdan el documental ese, que fue un fracaso de taquilla? Que quizás yo le mencione el documental y ustedes sepan de qué yo le estoy hablando. Pero ese documental, esa película que se llama Presidente en tiempos de crisis, que fue lanzada por la presidencia en víspera de unas elecciones, violando todas las normas y éticas que se dan en las vísperas de elecciones, ¿no? Documental, una película totalmente panfletaria hacia el presidente de la República, donde vemos al presidente sentado, que es sentado, ¿verdad? Al lado y en el Palacio Nacional, creo, ¿eh?
violando también las reglas de la propaganda política. No se pueden utilizar espacios oficiales, estatales, para promocionar ningún partido político. La ley electoral. La ley electoral, que fue criticado Guillermo Moreno por ese comercial, el senador, que bueno, tuvo que bajar el video. Mas, sin embargo, este documental fue hecho prácticamente ahí, en una sede estatal. Vemos al presidente de la República sentado y quien lleva prácticamente la narración y la entrevista al presidente, este presidente en tiempos de crisis, es Raquel Peña, la vicepresidenta, quien le empieza prácticamente a entrevistar al presidente, ¿no? Entonces, fíjense que era una propaganda al presidente de la República, pero con efecto colateral también una propaganda a la vicepresidenta, que hoy tiene un sueño de ser presidente. Por eso nosotros en aquel entonces decía, ya cuando se dio el documental, pues ya sabíamos que Abinader, de la embajada estadounidense, pues le habían dicho, usted no va. No va. Porque los Estados Unidos, de un tiempo para acá, ha visto la necesidad de regular ese asunto de que sus gobernadores en estas provincias pasen más allá de 2 periodos porque empiezan a tener delirios de soberanía y cosas. Y bien, recuerden la llamada de Pompeo cuando, hey, Danilo, ya son 2 periodos. Un hegemón que está en franca agonía y que necesita entonces controlar su patio trasero, ¿no? Controlar estos gobernantes para que no se vayan a hacer muchas relaciones con Rusia, China, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Luego del cambio de administración, llega Donald Trump, y esto lo hemos dicho bastante aquí en esta plataforma. Aparentemente, ese asunto de que Abinader estaba impedido de seguir más allá de 2 periodos por la administración Biden, pues dio un cambio radical con la llegada al poder de Donald Trump, porque, bueno, ¿con quién va a negociar Donald Trump las tierras raras que tanto necesita? ¿Con el PLD? ¿Con el PLD, partido de oposición? ¿Con la Fuerza del Pueblo, partido de oposición? Con muchos negocios afines al PLD, que fueron los que prefirieron a China antes que Estados Unidos para que China venga de forma ilegal a llevarse las tierras raras. ¿Con ese es que Donald Trump va a negociar las tierras raras? No. Va a negociar con Abinader. Que Abinader prácticamente le debe ese favor a Donald Trump cuando le hizo esa llamada a Danilo Medina. No, usted no va. Que fue determinante para el triunfo de Abinader. Entonces es con Abinader, pero, bueno, Abinader. Además, recuerden que Donald Trump está tratando de deshacer todo lo que hizo Biden. Y una de las cosas que hizo Biden fue eso, esa reforma constitucional aquí, donde el presidente se pone el límite. Bueno, pues Trump le da la oportunidad a Luis Abinader de volver a intentarlo. Vamos, que contigo ya yo tengo asegurado. Ya vino Marco Rubio y ahí a puerta cerrada ya tú sabes todo lo que le ofreció Luis Abinader. Entonces, inmediatamente después de eso, de ese cambio de administración y de la actitud de Donald Trump y de la visita de Marco Rubio, pues vemos al presidente de la República lanzando programas sociales como esto de el barrio contigo y todo eso, donde no es más que los actos de un político que está en campaña. Entonces, ya el plan A, que era Raquel Peña, viene a pasar al plan B. Es decir, en caso de, es Raquel. Pero ya Raquel no es el plan A. Porque el plan A era Raquel cuando los demócratas estaban ahí impidiendo al presidente de la República que lo intentara más allá de 2 periodos. Pero ahora que tiene la bendición de Donald Trump,
El plan A es él y el plan B es Raquel. Y como bien dice Edwin, pues esto lo tenían, obviamente, esas declaraciones de Raquel Peña, decir yo quiero ser presidenta, lo tenían para más adelante. Pero tuvieron que adelantarlo, obviamente, porque están viendo en Danilo Medina algo que ellos saben y algo que ellos, el partido político, el sistema partido político de la República Dominicana ha creado las condiciones y se ha aprovechado de esas condiciones. Ha creado las condiciones para que el dominicano tenga corta memoria y se van aprovechando de esas condiciones. Y ellos saben muy bien que el presidente Danilo Medina puede estar capitalizando todo el disgusto que tiene la gente con este gobierno que ha hecho el PRM. Y me parece interesante, en una entrevista que sale seguramente más adelante, que le hicimos a Yané Camilo, ex ministra de la Mujer, donde ella dice es que nosotros tenemos ya décadas votando en contra de, no a favor de unas ideas claras, una propuesta de gobierno de un partido, sino en contra de. Entonces, eso muy bien lo sabe Luis Abinader, que votan en contra de, que pudieran estar votando en contra de este segundo gobierno que pinta ser más desastroso que el primero. Y sumado a la corta memoria que tiene el pueblo dominicano, pues ven la figura de Danilo Medina. Y el tranque está en el asunto ese de que, bueno, si Luis Abinader quiere volver a ser presidente, tiene que declarar anticonstitucional el asunto del candado que él mismo puso, que ya vimos cómo Aquiles Jiménez se delató eso, ¿no? Cuando pone esa propuesta de anticonstitucionalidad a este candado, diciendo, miren, esto es lo que ellos van a hacer en un momento. Déjame yo hacerlo primero y revelar el plan que tienen ellos sobre esto. Si eso se da, significa que entonces estaría quedando habilitado Luis Abinader, pero también Danilo Medina. Tú dices que, Edwin, tú sostienes que eso le conviene a Luis porque han elegido, elegido Danilo Medina como... Yo no digo que les conviene, no soy yo quien lo dice. Yo estoy dando lo que piensan y lo que calculan gente del círculo rojo de Luis Abinader. Que sería el mejor adversario para Luis Abinader. El más débil. Sí, un adversario fácil. Bueno, eso contrasta con lo que yo pienso porque... No lo digo yo. Contrasta con lo que yo pienso por el asunto de la corta memoria del dominicano. Miren, y creo que esto es algo natural en el ser humano. El ser humano, las experiencias negativas a través del tiempo, el cerebro parece que la va ocultando y se va quedando con las experiencias positivas. Casi siempre es así. Casi siempre. Por eso es muy común que uno sienta de que uno está en el peor momento de su vida. Siempre. Es decir, usted hace un ejercicio ahora. Dice, oye, yo económicamente o sentimentalmente, lo que sea, o anímicamente, me siento, toda esta época me siento mal. No me siento como yo quisiera estar. O sea, estoy pasando por momentos trágicos. Pasa un tiempo, 2 años, 3 años, y tú dices exactamente lo mismo. Estoy pasando por el peor momento de mi vida. Y haces un ejercicio de recordar lo que estabas pasando hace 2, 3 años cuando dijiste y te sentías exactamente lo mismo, y te vas a dar cuenta de que tú solamente recuerdas lo positivo de ese entonces. Es algo que estos políticos se van aprovechando de eso. Y por eso es que ahora mismo, estamos viendo solamente las cosas positivas del PLD. Por eso Sergio Carlos entonces le pide perdón a Danilo. Pero es que Sergio Carlos, Tolentino, gente que decía en ese momento, es que estamos peor, que esta gente hay que sacarla, pero ahora le está pidiendo perdón. Tolentino se hace viral con el famoso está posesionado, criticando al danilismo. Ya. Entonces, imagínate tú eso con el hecho de que, coño, que este gobierno ha sido demasiado desastroso.
y con que sí, el PLD tiene cosas que mostrar, y Danilo Medina tiene cosas que mostrar ahí que el PRM no tiene que mostrar. Entonces, por eso yo diría que no sería sería un peligro realmente para Luis Abinader que sea Danilo Medina su competidor, pero está preso en eso, en ese asunto, porque si quiero ser yo, Luis Abinader, entonces por efecto colateral voy a habilitar a Danilo Medina. Y si Danilo Medina es habilitado por ese hecho de que Luis Abinader sea habilitado, olvídese a Abel Martínez, ninguno, que el que va es Danilo Medina allí. Y porque las estadísticas le van a dar la razón a esa estrategia, ¿no? Señores, en el 2012, para que ustedes vean de lo que yo estoy diciendo, en el 2012, las personas empezaron a recordar cosas positivas del gobierno de Hipólito Mejía. O sea, cómo las cosas negativas se fueron olvidando o almacenando en el cerebro, que supongo yo que debe ser un sistema de protección del ser humano que tiene, de solamente ir recordando las cosas que fueron menos traumáticas y más positivas. Y en el 2012 se empezaron a hacer comparaciones con los gobiernos de Leonel Fernández y los gobiernos de Hipólito Mejía, y a decir que Hipólito Mejía fue el que más hizo en el campo y que más... Señores, Hipólito Mejía casi que le gana las elecciones a Danilo Medina. Hipólito Mejía es un gobierno desastroso. Eso muy bien lo sabe el PRM, esa condición que muy bien puede ser capitalizada en una figura como la de Danilo Medina. Y es un fenómeno interesante ese que tú dices de cómo la gente en el pasado va recordando lo positivo y del presente ve más cosas negativas, porque es así. Y ahí entonces se van esas obras que en presente hace ese gobierno. Es un poco no. Es muy fuerte, muy cuesta arriba muchas veces decir qué cosas positivas hace el gobierno de Luis Abinader. Cuesta decirlo, porque tienen un tema con las obras públicas y sobre todo las obras públicas magnánimas, que son las que impactan a la mayor parte de la población. Ahí han tenido un retroceso. Pero han estado haciéndose otras cosas que no reciben la misma publicidad, pero que son cosas quizás positivas que ha tenido el PRM. El fin de semana pasado, por ejemplo, inauguraron el presidente Abinader junto a Wellington Arnault el acueducto de Maimón, que es una obra de más de 440 millones de pesos, y esa obra impacta a más de 50,000 habitantes, ¿no? Y por lo largo de varios kilómetros, pues va a tener a nivel de ese acueducto la gente su vida tanto, digamos, productiva, a nivel del campo y todo eso, pero también su vida, ¿no? La vida diaria, ¿no? El diarismo que constituye a la gente, estaría resuelto. Y ese es el tema, ¿no? Una obra importante palidece ante las demás cosas que no hace este gobierno. Porque esa es la otra. Ni siquiera saben hacer propaganda. Ni siquiera saben hacer propaganda política de forma inteligente. Y ese es el tema. Hasta ahí los ha llevado. Hasta ahí los ha llevado. Las cosas positivas se van. Las cosas positivas se van porque se enfrascan en estas luchas de poder, porque yo me quedo, porque tiene más posibilidades, supuestamente, el presidente Luis Abinader, y tiene también a lambones a su alrededor, lambones, porque eso es lo que son, que por conservar el cargo, por conservar esas cuotas de poder y manejar presupuestos importantes, pues le dicen, usted lo máximo, usted tiene que quedarse ahí y no mire relevo tampoco. Y lo único que usted puede aspirar, la única persona que le garantiza lo suyo, en dado caso, es Raquel. ¿Tú entiendes? O sea, hasta ahí llegan. Y por eso es difícil evaluar el presente de un gobierno, pero el presente también de un gobierno que no lo está haciendo bien. Danilo Medina, que ya está
acuñando la frase, y seguramente va a ser el eslogan de él. Antes estábamos mejor. Dios mío, Danilo. Otra vez Danilo. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Además, nos puedes ver en el Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona y además en el este del país a través de la señal de Telecable Nacional en Higüey.